estos últimos 2 domingos, Claudio ha estado predicó de Juan, predicó de Primera de Corintios, pero nosotros eso fue un anexo a una serie en la que nosotros estamos de profetas menores. Claudio partió con Joel y, bueno, terminó de ver Joel, y hoy día vamos a ver otro profeta menor, que, bueno, hay varios profetas menores que en general no los conocemos mucho, no nos metemos mucho en general los profetas menores, y hoy día vamos a ver un libro entero, y es el libro más corto del Antiguo Testamento, ¿sí? Generalmente sabemos cuáles son los libros cortos del Nuevo Testamento, ¿cierto? Segunda, tercera de Juan, Filemón, Judas, que tienen un solo capítulo, pero en el Antiguo Testamento también encontramos uno de estos libros que tiene un solo capítulo y es el libro de Abdías. ¿Han leído este libro alguna vez? ¿Sí? Muy bien, los felicito. Hoy día lo vamos a ver de nuevo y es un libro, tiene 21 versículos, es de este profeta menor Abdías y a veces resulta un poco extraño o difícil de entender por 2 razones. Una, porque hay que entender un contexto histórico del libro, que lo vamos a ver brevemente, y también porque el lenguaje que tiene es un poco poético, ¿ya? Ustedes saben que hay diferentes géneros literarios en la Biblia, esta es profecía, pero el estilo literario, como está escrito, es más bien poesía. Entonces, de repente, hay algunos términos como de los tiempos verbales, que a veces están como en presente, a veces en pasado, pero está hablando algo que viene al futuro, o también de quién está hablando, a veces es un poco confuso. Así que, pero vamos a leerlo hoy día. Y en verdad, Abdías, sabemos re poco de Abdías. Sabemos bien poco de este profeta. El nombre, sin embargo, era un nombre muy común en el pueblo de Israel, pero este profeta lo conocemos poco. De hecho, no hay mucha información más allá de lo que significa su nombre, que tiene que ver con, significa siervo del Señor o de Jehová, o adorador de Jehová. Ese es el nombre, es un muy bonito nombre. Y la fecha exacta tampoco se sabe tan bien, digamos, por lo que aparece acá, no lo sitúa en un espacio específico o concreto, pero se cree, o muchos creen, que está un poquito después de la caída del Reino del Sur, en el año 586 a.C., ¿ya? Si ustedes se acuerdan, después del rey Salomón, que era hijo de David, el reino se divide en 2, reino del norte, reino del sur. Ninguno de los reinos hizo, los 2 reinos hicieron lo malo ante los ojos de Dios, ellos fueron juzgados por Dios, el reino del norte cae antes, y el reino del sur, donde estaba Jerusalén, cae a manos del imperio de Babilonia, y eso es más o menos en el año 586. Entonces, ese es el contexto histórico de esta carta. Obviamente, muy a grandes rasgos, pero esas cosas las hemos visto en otras prédicas también. Y entonces es una profecía que se da, al parecer, un poco después de que el reino del sur, ya lo último que quedaba de Israel en la tierra prometida, cae. ¿Sí? Vamos a leer, así que busquen ahí, Abdías. Vamos a leer el primer versículo. Dice: visión de Abdías. Así dice el Señor Dios acerca de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones, diciendo: levantaos y alcémonos contra él en batalla. Entonces, este primer versículo nos dice de qué trata todo este libro, de qué trata toda esta profecía. Y principalmente es un juicio hacia Edom. Ahora uno se preguntará, bueno, ¿y quién o qué es Edom? Y Edom es una nación, era una nación que estaba al sur de Israel, ¿cierto? Que descendía de Esaú. ¿Sí? ¿Quién era Esaú? Era el hermano de Jacob, ambos hijos de Isaac. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos a Jacob,
quien desciende toda la nación de Israel, y por otro lado, su hermano Esaú, que desciende la nación de Edom. ¿Sí? Edom no es acá el único lugar donde se menciona, tienen bastante relación Israel con Edom varias veces, y los profetas también lo mencionan. Y resulta que las relaciones entre Edom e Israel siempre fueron complicadas, siempre fueron de alguna manera complejas, no se llevaban muy bien, así como varios de los hermanos, ¿cierto? Jacob y Esaú tuvieron una rivalidad, tuvieron ahí sus temas, ¿sí? Y esa rivalidad la heredaron estas naciones. Y vamos a ir muy rápidamente a Génesis para recordar un poco, no toda la historia de Esaú y Jacob, pero sí 3 episodios muy específicos que son importantes para entender este libro también. Vamos a ir, si quieren buscar, ahí en Génesis 25, 23. Génesis 25, 23 dice, aquí está hablando de Rebeca, que era la esposa de Isaac, que ella era estéril. No me quiere aguantar. Muy bien. Mientras buscan Génesis. Mejor. Gracias, Miguel. Mientras buscan Génesis. Ya. ¿Encontraron Génesis? Bien, leamos entonces. Génesis 25, 23 dice, está Rebeca, ¿cierto? La esposa de Isaac, era estéril. Y el Señor le concede quedar embarazada. Y el Señor le dice, 2 naciones hay en tu seno. 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Rebeca, ellos no eran solo hermanos, sino que eran mellizos, ¿sí? Y dice que desde el vientre estaban ahí dándose, combos iban y combos venían, ¿sí? Y esto es importante, porque esto es algo que Dios dice antes que ellos nazcan, ¿sí? Después uno dice, pucha, Jacob igual como que hizo unas triquiñuelas, ¿cierto? Esaú también hizo lo suyo, pero esto es algo que no escapa de la soberanía del Señor. Él le dice a Rebeca, 2 naciones saldrán de tus 2 hijos. Y no son naciones que van a llevarse bien, son 2 naciones que van a ser divididas, ¿cierto? Uno será más fuerte que el otro y uno va a servir al otro. El mayor va a servir al menor. Entonces eso es lo que establece Dios antes que ellos nacieran. Después, ahí usted puede leer la historia completa de Génesis 25 al 27. Después cuando ellos crecen, bueno, Esaú era un cazador, ¿ya? Y Jacob, al parecer, era más casero. Y un día llegó Esaú, que era el mayor, él había nacido primero, llega Esaú de cazar, llega cansado, con hambre, y Jacob estaba cocinando unas lentejitas, un guiso de lentejas rojo, dice. Llega Esaú y le dice, a su hermano, dame de comer. Y Jacob le dice algo que para nosotros no tiene ni un sentido. Para nosotros es como que no significa nada. Y le dice que él le da la comida, pero a cambio de la primogenitura de Esaú. ¿Se acuerdan? Eso para nosotros no tiene mucho sentido. Ser el primero, no sé, a lo mejor tendremos un poco, algunos primogénitos tienen más el favor de los papás, no sé, pero que no, pero será eso a lo sumo hoy día. Pero en ese tiempo y en esta cultura, ¿cierto?, en los judíos era diferente. Entonces, vamos a leer qué es lo que respondió Esaú. Esaú dice, esto está, tengo la cita aquí, en 25, del 32 al 34.
Dice, y Esaú dijo, he aquí estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Y Jacob dijo, júramelo primero, y él se lo juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció la primogenitura, así menospreció Esaú la primogenitura, ¿ya? Entonces vemos cómo ya empieza ahí a haber temas de el menor, el mayor, tomando lo que le corresponde al mayor. Tiempo después, cuando Isaac estaba a punto de morir, llega la hora de dar la bendición, que también es un poco lejano a nuestra cultura hoy día, ¿sí? Nuestra palabra no tiene mucho peso, ¿sí? Y de hecho somos muy infieles a nuestra propia palabra, cada uno de nosotros. Si no, pensemos en todo lo que queremos partir haciendo el lunes o el 1 de enero y cuántas veces sí lo hemos llevado a cabo, ¿sí? Pero aquí tiene otra connotación. Estaba Isaac ya a punto de morir, había quedado ciego, y le dice a Esaú, anda a cazar un animal, hazme un guiso, y cuando me lo des, yo te voy a bendecir con tu bendición de primogénito. Cuento corto, fue a cazar Jacob junto con su mamá, idearon ahí unas triquiñuelas, y ellos le dan este guiso a Isaac, y lo engañan, haciéndose pasar que Jacob fuera Esaú. Y él le da esta bendición a Jacob, la bendición que era para Esaú. Vamos a leer esa bendición. Génesis 27, 28 al 29, si lo quieren buscar o anotar. Dice, esto es Isaac hablándole a Jacob, pensando que era Esaú. Dios te dé, pues, del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Esa fue la bendición. Fíjense que él iba a dar esta bendición a Esaú, siendo que Dios había dicho que el mayor iba a servir al menor. Y aquí le iba a decir al mayor que todos sus hermanos, ¿cierto? Incluido, ¿cierto? Jacob, se iba a postrar ante él. Había ahí algo que no estaba en concordancia con lo que Dios había dicho. Y el Señor se encarga, incluso a través del pecado, porque Jacob pecó, ¿cierto? A través del pecado. Y aquí hay algo que después llega a Esaú cuando se dan cuenta de todo, esta maquinación. Le dice, oye, papá, dame la bendición, po. Y Isaac le dice que ya no tengo más bendición. Y uno diría, ya, pero si ya sabes que te engañaron, es como decir, ya eso no vale, ahora te la doy a ti nomás. Eso haríamos nosotros hoy día, ¿cierto? Pero no tengo más bendición para ti. No tengo esta bendición, no la puedo sacar. Ya está bendecido, porque no era algo de él. Esto nos recuerda lo que tenía que ver con el pacto con su padre, con Abraham. Esta frase que dice, malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan, es algo que Dios le había dicho a Abraham. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Dentro de todas las promesas, dentro del pacto con Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Eso le dijo Dios a Abraham. Y esta era la parte de la promesa y de la bendición que Isaac estaba dándole a Jacob. Vamos a quedar ahí. Si quieren ustedes ver es de una historia conocida, pero siempre es bueno recordarla, así que ahí lo pueden leer en Génesis capítulo 25 al 27. Y ahora, esto era introducción, ¿cierto? De aquí vienen estas dos naciones entonces. No es simplemente, no estamos hablando de los otros pueblos que estaban ahí alrededor de Israel. No era como cualquier otro pueblo, era Edom. Tenían a Isaac en común. No es menor. Entonces vamos a volver ahora a Abdías. Y vamos a leer del 1 al 4. Dice, visión de Abdías. Esto ya lo leímos, pero vamos a volver a leerlo. Así dice el Señor acerca de Edom.
hemos oído un mensaje del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones, diciendo, levantaos y alcémonos contra él en batalla. ¿Qué está pasando? ¿Qué dice la profecía? Como les decía, está un poco poéticamente escrito, pero lo que está diciendo es que hay un enviado que va a las naciones y le dice a las naciones, levantémonos y vamos contra Edom, ¿cierto? Un juicio que Dios va a ocupar a otras naciones para castigar a Edom. ¿Y por qué va a castigar a Edom? He aquí, dice el versículo 2, te haré pequeño entre las naciones. Despreciado eres en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Acá hay todo un tema porque efectivamente Edom estaba en la altura, estaba en las montañas. De hecho, hay ciudades que estaban casi talladas o construidas en medio de las montañas, en las rocas, ¿cierto? Y arriba. Por eso que habla el tema de las alturas, del águila. Y Dios dice, bueno, ustedes piensan, ¿quién me va a derribar? ¿Cierto? Hay un orgullo, una soberbia. Y Dios dice, yo te voy a derribar. Él responde a esa pregunta que surge de un corazón orgulloso de este pueblo, de Edom. Y eso es la razón que Dios está dando para derribar a Edom, ¿sí? Su orgullo, su soberbia. Su soberbia de que ellos estaban allá, en la altura, fuertes en la montaña. ¿Quién nos va a derrotar? Yo los voy a derribar, dice el Señor. Este anuncio entonces parte atacando o dando como razón la soberbia. Y este tema es muy complejo, porque el orgullo, la soberbia, es algo que yo creo que le bajamos el perfil tremendamente en nuestra vida. Tremendamente. Levantamos, en términos de gravedad, otros pecados, pero el orgullo es como, bueno, un poco de orgullo. Fíjense, piensen en los testimonios. Generalmente los testimonios no se tratan de, ¿sabes qué? Yo antes era súper orgulloso y ahora ya no soy orgulloso. ¿Cómo me ofome un testimonio así? ¿Sí? Son más entretenidos los que tienen que ver con las adicciones, con pecados más graves, ¿sí? No estoy diciendo que esos hay diferentes categorías. Está bien, el Señor nos ha sacado de muchos pecados y Él es glorificado por eso siempre. Pero sin embargo, muchas veces el tema del orgullo es como, bueno, sí, he caído un poco en orgullo, pero bueno, a quien no le pasa, ¿sí? Y esto es muy peligroso, por lo menos por dos razones. Una, porque el orgullo es uno de los pecados más transversales y permanentes que hay. Como muchos otros, no es que sea el único. Pero no está hablando de un acto simplemente. ¿Sabes qué? Hice algo. Chuta, ya, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. El orgullo generalmente tiene diferentes expresiones. Todos los que estamos acá, que somos hartos, todos hemos pecado de orgullo, ¿sí? ¿O hay alguien que no haya pecado de orgullo aquí? Y todos vamos a pecar de orgullo, ¿sí? Es uno de los pecados, por eso les digo, más transversales y permanentes, porque tiene diferentes expresiones y muchas veces dejamos de actuar en una expresión de ese orgullo que lo vamos a ver, pero muchas veces nos enorgullecemos ahora de otra cosa. Ese es el primero. La segunda razón de por qué es tan peligroso es porque la Biblia habla mucho del orgullo y del juicio que viene por el orgullo, por la soberbia. Y siempre es el orgullo acá arriba, en teoría, y el Señor
lo tira para abajo, lo humilla, ¿cierto? Él resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y pensemos en todo, incluso estas naciones que Dios usa para juzgar a Israel, todavía no estamos, no de Edom, sino a Israel, ¿cierto? Babilonia, orgullosos. Todas esas naciones cayeron. Y todos los imperios que vinieron después, todo el que se enorgullece en sí mismo, de sí mismo, cae. Porque el Señor se encarga de eso. Y si no es acá, porque a lo mejor uno empieza a pensar, pero esta persona es súper orgullosa y todavía está ahí el Señor. Bueno, el Señor, y lo habla esta profecía también, va a llegar un día en el que el Señor va a juzgar. Entonces es algo muy, muy importante el tema del orgullo. Y nos vamos a quedar un ratito acá en el orgullo. Y no quiero que lo piensen imaginándose a quién conozco que sea orgulloso. ¿Sí? Porque yo los conozco a todos ustedes. Pero tengo que pensar en mí. ¿Sí? ¿Soy orgulloso yo? Tratar de aplicarlo a nosotros. Hoy en día, se fomenta como cultura, como sociedad, quizás no hablando solo de en Chile, sino que en general, un poco esto de estar orgulloso de uno mismo, tal cual soy. ¿Sí? Así como soy, así como estoy, yo estoy bien. Y me enorgullezco de mí mismo. ¿Sí? Y yo creo que es un cambio cultural que hemos estado pasando de juzgar por absolutamente todo, es decir, por juzgar a una persona por cómo se vestía, por el corte de pelo, por los colores que usa, por cosas súper externas. Y ahora estamos tratando, ¿cierto? Como estoy hablando como humanidad, o por lo menos occidental, de no tomar nada de eso en cuenta, ¿cierto? Y tiene sus buenas razones, porque obviamente yo no puedo saber cómo es una persona por lo exterior, ¿sí? Pero nos lleva a sentirnos orgullosos tal cual somos, con todos nuestros elementos, con todo lo que tiene lo externo, lo interno, ¿sí? Y como les digo, eso es bueno en un sentido, pero puede ser muy malo en otro sentido. Porque porque podemos desconocer nuestra condición, nuestra naturaleza caída. Si nosotros nos enorgullecemos tal cual nosotros somos, entonces nos enorgullecemos del pecado que hay en nosotros. Entonces debemos tener ojo. Obviamente debemos estar, todos nos reconocemos y sabemos que todos los seres humanos, absolutamente todos, portamos la imagen de Dios, ¿sí? Todos somos dignos de honra y de dignidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos creados a la imagen de Dios. Todos los seres humanos. Y eso está súper bien que lo podamos promover, ¿sí? Yo no puedo despreciar a alguien por cómo se viste, por cómo luce, por lo que piensa, por lo que incluso hace. Yo no puedo despreciarlo como ser humano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque somos todos imagen de Dios. Pero eso es una parte de la verdad solamente, porque la otra parte es que el pecado ha tergiversado esa imagen, ha corrompido esa imagen. Entonces, que seamos imagen de Dios no quiere decir que estamos bien tal cual estamos o tal cual somos. Y hoy día tratamos de estar súper en paz y estar orgullosos de quién soy, cómo soy, tal cual soy. Entonces es complejo. Es complejo. Y es algo que debemos reflexionar. Porque para nosotros, ya hablando de nosotros, el pueblo de Dios, nosotros como cristianos, nuestro propósito no es estar en paz con nosotros.
no es enorgullecernos de nosotros, sino que es estar en paz con Dios. Y la Biblia dice que si me enorgullezco en el Señor, del Señor. Hay un pasaje en Jeremías que habla de que no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el poderoso en su poder. Estoy parafraseando por si me equivoqué para que no me reten después. Estoy parafraseando, pero el sentido es ese. Y muchas veces pensamos, no, yo no soy orgulloso como él, porque mira, él tiene caleta de cosas y él está súper orgulloso. Sí, a lo mejor yo no tengo esas cosas, pero probablemente yo me enorgullezco de otras cosas. Si no tengo riqueza, a lo mejor de mi sabiduría. ¿Sí? Y pensemos en los comentarios que hacemos con respecto a eso. Yo prefiero no tener eso, pero ser inteligente. O ser feliz. Prefiero no tener plata y ser feliz. Y me enorgullezco de que a lo mejor siento que soy feliz y pienso que esa persona no es feliz. Entonces, hay un cierto sentido de desprecio. ¿Sí? Entonces, es necesario que evaluemos. Bueno, esto no quiere decir que uno va a despreciar cada aspecto de su vida y decir soy lo peor. Y no, tenemos la imagen de Dios. Y todos los que estamos acá y todas las personas. Y debemos respetarnos y debemos entendernos dignamente en ese sentido. Pero nuestra naturaleza como hijos de Dios no es estática, es de ir siendo transformados constantemente. Y si esa es nuestra naturaleza como hijos de Dios, no estoy hablando como humanidad, sino como hijos de Dios, como redimidos, con el Espíritu Santo obrando en nuestra vida, si cada día debemos ser transformados, es porque obviamente hay cosas que no están bien. Hay cosas que tienen que ser cambiadas y hay cosas que tienen que ser extirpadas de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, incluso en estas cosas que uno puede decir, bueno, yo me acepto a mí mismo, en cosas físicas o en cosas de pensamiento, en cosas de personalidad que muchas veces luchamos. Ya, yo me acepto a mí. Está bien. Yo me acepto porque el Señor me hizo así. Súper bien. Pero como Dios te hizo, has sido corrompido por el pecado. Por lo tanto, te voy a dar un ejemplo mío. Yo, que quedé aquí nomás, yo muchas veces siento que mi estado físico no es el que debería ser, ¿ya? Entonces, yo digo, pucha, y puede haber temas estéticos, puede haber temas que mi hijo es bien activo, entonces en un ratito me deja con la lengua afuera. Hay varias cosas que pueden estar ahí, pero yo digo, bueno, está bien, es lo que hay, ¿cierto? Ocupamos harto esa frase, es lo que hay, y yo prefiero sentirme bien con cómo soy a sentirme mal toda mi vida, ¿sí? El punto no es ese, el punto es que quizás, y yo hago mi evaluación y por eso me puse a mí, parte de mi estado físico tiene que ver con dos razones, con mi sedentarismo y con la comida. Y me doy cuenta que muchas veces como por ansiedad. ¿Sí? Muchas veces como por ansiedad. Entonces, el problema no tiene que ver necesariamente con la comida o con mi estado físico. No es ese el punto. Es que quizás mi ansiedad. Y decimos, sí, el Señor nos acepta, el Señor nos aceptó tal cual somos y ahora Él nos transforma. Pero la verdad es que eso es algo temporal, que para nosotros tiene sentido temporalmente, pero el Señor nos toma porque Él nos va a transformar hasta que seamos perfectos cuando Él venga. ¿Sí? Entonces no es simplemente te tomo así tal cual y te acepto así y ojalá que puedas cambiar. No es eso. El Señor nos toma para transformarnos. Entonces el tema del orgullo es importante. Vamos a cerrar, vamos a seguir con la carta. Yo sé que ya llevamos harto rato, pero es importante reflexionar con respecto al orgullo, porque muchas veces pensamos que no somos orgullosos. Y la verdad es que nos estamos enorgulleciendo en nuestra sabiduría, en nuestras riquezas, en nuestras fuerzas, en lo que sea que tengamos, en lo que sea que podamos aferrarnos.
Pero no es el propósito de nosotros como hijos de Dios. Vamos a seguir. Y obviamente este tema va a ir también estando presente. Vamos a seguir con el texto, ¿ya? Abdías 5, o sea, 1, del 5 al 10. Vamos a leerlo todo, esta parte la vamos a pasar más rápido. Dice, si vinieran a ti ladrones, ahora empieza a desarrollar el mismo juicio. Si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían hasta que les bastara? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían rebuscos? ¿Cómo será escudriñado Esaú y rebuscados sus tesoros escondidos? Hasta la frontera te echarán todos tus aliados, te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo, los que comen tu pan, te tenderán emboscada contra ti. No hay entendimiento en él. No destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaú. Entonces tus valientes serán atemorizados, oh Temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. Por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Aquí Abdías está estableciendo qué es lo que va a pasarle a Edom. A veces, como les decía, el cómo se dice es un poco extraño, pero lo que está diciendo son básicamente 4 cosas, que ellos van a ser traicionados por sus aliados, van a ser saqueados, van a ser avergonzados y van a ser muertos. Los van a matar, ¿sí? Esas 4 cosas tenemos acá en este texto. Ahí ustedes lo pueden revisar más a fondo, pero esas son 4 ideas bien presentes. Y ahí uno dice, bueno, ¿y por qué tan severo Dios? ¿Por qué tan severo si, pucha, son orgullosos nomás? Po? Y la verdad es que sí y no. Porque fíjense en el 14, en el 11 al 14, vamos a leer. Dice, el día, aquí está diciendo qué es lo que hizo Edom. Dijo que eran orgullosos, pero también ellos hicieron cosas contra Israel. Dice, el día que te pusiste a un lado, el día en que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suertes. Tú también eras como uno de ellos. Cuando Babilonia entra y deja la escoba, ellos se sumaron. ¿Sí? No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. No te jactes en el día de su angustia. O sea, ellos avergonzaron, se burlaron, se contentaron de la desgracia de Israel, de la desgracia de su hermano, de su pueblo hermano. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina, sino, sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina, no te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. Se apoderaron, saquearon también a Israel. No te apostes en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos. Mataron a aquellos que estaban arrancando del pueblo de Israel. No, y no entregues a sus sobrevivientes en el día de la angustia. Y a los que no mataron, se los entregaron a Babilonia. ¿Sí? Entonces, fíjense, el Señor es justo, pero justo, justo. ¿Qué es lo que ellos habían hecho? Ellos habían traicionado, habían avergonzado, habían saqueado y habían matado a su pueblo, al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que ellos recibieron de parte de Dios en el juicio? Lo mismo. ¿Sí? El Señor es justo. Y quiero destacar 2 cosas acá. El primero es que el orgullo no es solo orgullo. Fíjense en ellos. El orgullo no se quedó en eso. No se quedó en palabras grandes nomás. Los llevó a estos pecados. Por eso decíamos al principio, el orgullo tiene muchas expresiones. Esto no quiere decir que cada uno de nosotros va a matar, va a avergonzar, no. Pero puede llegar el punto en que nos vayamos en contra de nuestro hermano. ¿Por qué? Por orgulloso. Porque me jacto en mi sabiduría, porque así como yo soy, yo estoy bien, pero tú no. ¿Sí?
Tú no me puedes decir a mí cómo yo estoy o quién soy, ¿cierto? Cuando como hermanos estamos llamados incluso a confrontarnos mutuamente. Pero aquí el pecado de orgullo llegó a tal punto que los traicionaron hasta la muerte. Entonces, en primer punto, es que el orgullo da frutos. No es tan sencillo ser orgulloso, sí, pucha, es algo que lo tengo que resolver yo en la pieza con el Señor nomás. Es parte, obviamente. Pero no es simplemente eso. Da fruto. Obviamente da un fruto pecaminoso de ir en contra de mi prójimo, de mi hermano. Y por otro lado, muestra la justicia de Dios, ¿cierto? El que da a lo que le corresponde, según lo que el otro hizo. La justicia de Dios. Así que el problema de Edom, la soberbia, ¿cierto? En el fondo es el pecado. Es su pecado. Ese era el problema de Edom, que era el mismo problema de Israel y el mismo problema de todas las otras naciones. Pero no solo el pecado, el problema es que Dios es justo. El problema, ¿cierto? Para los pecadores. El problema para Edom, al ser soberbio y el ser pecador, es que Dios es justo. Y que Dios, al ser justo, va a retribuir lo que les corresponde. De hecho, el contexto de Israel era un contexto en que Dios estaba haciendo un juicio a Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos pecaron contra Dios. El Señor es justo. El orgullo no queda volando, no queda debajo de la alfombra. Nuestras acciones no quedan en la nada. Pero hay diferencias entre Edom e Israel. Dios es justo universalmente, pero Edom es diferente. ¿Por qué? Porque Dios estaba no solo siendo justo porque Él es santo, ¿cierto? Es justo, sino porque Él es fiel. ¿Él es fiel a qué? Al pacto que Él hizo con Abraham y que confirmó con Jacob. Los que te maldigan serán malditos. ¿Sí? Dios tiene un pueblo al que le dio promesas en un pacto y acá la está cumpliendo. Ellos te maldijeron, ellos van a ser malditos. Y en general, y obviamente, las naciones también maldicen o maldijeron acá a Israel. Vamos con el 15 y el 16. Porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. ¿Sí? Lo que acabamos de decir. Solo que ahora amplía este juicio. Ya no está hablando solo de Edom. Generalmente los profetas hacen eso. Hacen un juicio específico, o dan una profecía, y después esa profecía se hace amplia. ¿Sí? Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Como vosotros bebisteis en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones. Beberán y tragarán, y serán como si no hubieran sido. Acá hay todo un tema que probablemente ellos bebieron, hicieron fiestas, celebraron ahí donde Israel había caído. Pero el tema de beber, ¿cierto? Se relaciona con recibir esta ira, con recibir el juicio. Y dice, así como ustedes, Edom, y todas las naciones van a beber y van a ser como si nunca, como si no hubieran sido, van a dejar de existir. Y de hecho, la profecía va para Edom, que ellos iban a dejar de existir. Y se amplían las naciones. No en este tiempo, no en el tiempo en que cayó Edom, que fue después, sino que el fin de los tiempos. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica que Dios sea justo y que haga justicia? Es que estamos todos en problemas. Porque habrá un juicio para todas las naciones, no solo para Edom, que, bueno, ese es un tema de allá del oriente, ¿cierto? Que tiene que ver con nosotros. Bueno, hay un juicio que va a ser para todas las naciones, y eso nos implica nosotros. El problema de Edom era su pecado. El problema de Israel
Era su pecado. El problema principal de nosotros es nuestro pecado. Es nuestro orgullo, pero nuestro pecado. ¿Por qué es un problema? Porque Dios es justo, porque Dios es santo. Y Él va a juzgar todo, todo. Todo es digno de juicio. Todo lo que nosotros hagamos es digno de juicio cuando Él venga. A veces Él adelanta algunos juicios. Este juicio a Edom es un anticipo del juicio a las naciones cuando Él venga. ¿Cuántas veces has quebrantado la ley de Dios en toda tu vida? ¿Podrías enumerar los pecados que has cometido? ¿Cuántas veces les has hecho mal a otros? ¿Cuántas veces has menospreciado a tu prójimo? ¿Cuántas veces has menospreciado a Dios? ¿Cuántas veces has despreciado? No. ¿Cuántas veces has mentido? ¿Cuántas veces has insultado con la boca o con tu mente? ¿Cuántas veces has pecado? Todos somos dignos de ser juzgados. Ninguno de los que estamos acá nos salvamos. Ninguno. Todos merecemos ser juzgados y recibir la ira de Dios. Ninguno de nosotros tiene ningún mérito. Todo lo bueno que podamos hacer, de todas formas, es gracia de Dios. Y lo bueno que hacen las personas no cristianas es gracia de Dios. Es la gracia común. Porque Él detiene. Si no, yo creo que hace rato ya entre todos nosotros nos hubiésemos matado como humanidad hace rato. Esto no es un problema solo de las naciones paganas. Este era el problema que tenía Israel. El pecado hacia Dios. Y es el problema que tenemos nosotros hoy día también. Nuestro mayor problema hoy día sigue siendo el pecado, como siempre. No es cómo está cambiando la sociedad. No es la guerra que hay en Ucrania. No es, bueno, para algunos problemas, para otros no, no sé, la constitución, el presidente, el tema político, no es nuestro principal problema. Ni como, bueno, voy a hablar como iglesia. Y como humanidad también. No es nuestro principal problema nuestra situación económica como país o como familia. No es nuestro principal problema. Es un problema y es importante, pero no es nuestro principal problema. No es nuestro principal problema los problemas interpersonales o familiares o de vocación o que está todo súper malo, súper inmoral. Ni siquiera eso es el principal problema de nosotros. Es mi pecado y el juicio que merezco por él. Ese es nuestro principal problema. No hay mayor problema para la humanidad que ese. Es así de sencillo, entre comillas, ¿cierto? Al decirlo. Pero hay una gran diferencia entre Edom y las naciones e Israel. No por los méritos de Israel, porque el problema es el mismo. Es por la gracia de Dios con su pueblo. Vamos a leer la última parte. 17 al 21 dice: pero en el monte de Sión quedará un remanente, y será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama, y rastrojo la casa de Esaú. Los quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Esaú, porque el Señor ha hablado. Entonces los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Céfela la llanura de los filisteos. Poseerán también el territorio de Efraín y el territorio de Samaria, y Benjamín poseerá Galad. Y los desterrados de este ejército de los hijos de Israel que están entre los cananeos hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev, y subirán libertadores al monte Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. ¿Cuál es la gran diferencia
con los juicios que hizo Dios a Israel y a las otras naciones, es que Dios siempre habló de una restauración de Israel y de un remanente. De las otras naciones no, de hecho aquí dice, Edom, chao, va a desaparecer, no va a estar nunca más. Pero Israel va a ser restaurado, que obviamente es una profecía que se cumplió a la vuelta del exilio, pero que también es más amplia, ¿sí? Y ahí lo vemos, muchas profecías. Abdías es uno más de todas las profecías, en Jeremías, en Isaías, en Ezequiel. Y todos hablan de esta restauración. Y cuando vuelve Israel se da cuenta de que, oye, ¿qué pasa? Parece que no era esto. Y se está refiriendo a qué? A la venida del Señor Jesucristo, al Mesías y a su pueblo como la iglesia. Entonces, esta restauración es por nuestros méritos, es porque no tenemos el problema del pecado, es porque somos menos pecadores que los demás, es porque somos más justos basado en nosotros mismos. No, es porque Dios nos ha prometido y somos parte de su pacto, del pacto que Él ha establecido con su pueblo, de salvarnos a través no de nuestros méritos, sino de los méritos del único, que el único que no merece juicio, que es Jesucristo, y el único que recibió el juicio, la ira de Dios, sin merecerlo. Ese es el pacto, esa es la promesa de Dios, de salvarnos a través no de nuestros méritos, sino de los de Jesucristo. ¿Qué es lo que hacemos hoy día acá? ¿A qué venimos los domingos? Acá. Venimos a celebrar, no a jactarnos de que pucha que somos buenos nosotros, pucha que somos una iglesia encachada, como diría mi papá. Pucha que somos una iglesia y mira, y moralmente andamos re bien. No venimos a eso. Si el Señor nos ha transformado, gloria a Dios. Si hemos dejado pecados, gloria a Dios, maravilloso. Él es el que hace la obra, sin duda. Pero nosotros venimos acá a celebrar que nuestro pecado no será tomado en cuenta en el día del juicio a las naciones, sino que será tomado en cuenta los méritos de nuestro Señor Jesucristo. No venimos a sentirnos bien con nosotros mismos acá. Venimos a alabar y adorar a nuestro Señor Jesucristo, porque en Él, en su obra, podemos ser restaurados. Hoy día, parcialmente, ¿cierto? Porque todavía estamos con nuestra naturaleza, pero cuando Él venga de nuevo, va a ser plenamente. Y vamos a estar en el monte, en su reino, con Él, disfrutando para siempre. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias porque tú eres justo, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres fiel. Porque vemos, Señor, en este libro, en esta profecía, Señor, nuestro gran problema del pecado, Señor. Vemos lo pecadores, lo orgullosos que somos, tantas otras cosas que podríamos mencionar, Señor. Vemos nuestro pecado, pero vemos tu gracia, tu misericordia, tu bondad, tu amor con tu pueblo, Señor, con quienes creen en ti. Y de no tomar en cuenta, Señor, nuestro pecado, sino que los méritos de Jesucristo. Te agradecemos, te alabamos, te glorificamos, Señor, y permítenos vivir una vida que te agrade, Señor, en agradecimiento por quién eres tú. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.